El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a última hora del jueves que amplía en 10 días el plazo para que Irán reabra el crucial estrecho de Hormuz, al parecer en respuesta a una solicitud del gobierno iraní. En una publicación en su propia red social, Trump reveló que las conversaciones con Teherán para poner fin a la guerra están, textualmente, yendo muy bien. En declaraciones durante una reunión del gabinete el jueves, poco antes de su anuncio, Trump eludió las preguntas sobre la vía navegable estratégica, indicando que sus decisiones se toman basándose en el asesoramiento de sus enviados. I don't know yet. I don't know. Mr. Witkoff and JD and Jared will tell me whether or not they think it's going along, and if it's not going along, maybe not. And we have a lot of time. You know what? It's a day. In Trump time, a day, you know what it is? That's an eternity. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirma que Washington sigue observando un aumento diario del tráfico en el Golfo. The Iranians believe they are fighting a two-front war. It is the military war that our great warriors are prosecuting, but on the other side, they are trying to take control of the global economy through a choke point that we believe does not exist and that we will overcome. Mr. President, we are starting to see more and more movement in and out of the Gulf today, and this is more than yesterday, and this is the beginning. I am confident that shipping traffic will continue to increase on a daily basis even before we secure the straits. El estrecho lleva prácticamente 4 semanas cerrado al tránsito, lo que ha paralizado el 20% del flujo mundial del petróleo y disparado los precios. El jueves, el crudo Brent, el referente internacional, siguió cotizando por encima de los $107 el barril, lo que supone un repunte de más del 60% en los precios en comparación con las cifras anteriores a la guerra. La interrupción de las exportaciones ha sacudido los mercados mundiales. La guerra en Irán ya lleva un mes. En una entrevista con Euronews, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja exige que todas las partes implicadas pongan fin a los ataques contra infraestructuras civiles. Ms. Buliarich, we are seeing a significant escalation in Iran. How is this affecting people on the ground? Unfortunately, what we observed today and what we have observed for the past 4 weeks is the fact that civilians are bearing the brunt of this recent escalation. The fact that civilian infrastructure is at the forefront of attacks across the Middle East region, including in the Gulf countries, is unacceptable from a humanitarian perspective. Are you seeing indications that humanitarian law is being violated, and if so, in what ways? Deliberate, indiscriminate attacks on essential services can constitute a serious breach of international humanitarian law because they affect people that are protected under these laws. And they create an environment where nowhere is safe anymore. You can come under pressure because you're directly targeted, because your house is destroyed, but you will equally come under pressure and be required to flee if there's no access to drinking water anymore, or if you have no electricity anymore, to ensure access to health and other services that you need for survival. We are seeing strikes on civilian infrastructure, such as energy facilities. What does that mean for the country's ability to recover in the long term? Every time such attacks happen, we know it will take much, much longer for the civilian population to be able to return to normalcy, but also for economies to return to levels that are necessary to sustain people's welfare and people's existence. What responsibility does the Iranian leadership bear when it comes to de-escalation and improving the situation for civilians? The responsibility under IHL is equal for all states. They bear the primary responsibility not to attack civilian infrastructure, to protect civilians, to spare civilians as much as possible from hostilities. Any state conducting deliberate attacks on civilian infrastructure is at fault. Thank you for your time, Ms. Buliarich.
Los ataques israelíes alcanzaron Teherán y Beirut en la madrugada del viernes. Los bombardeos provocaron columnas de humo en los suburbios del sur de la capital libanesa, mientras el ejército israelí ordenaba la evacuación inmediata de la aldea de Sehud, en el sur del Líbano, advirtiendo de un ataque inminente contra Hezbolá. Los combatientes de Hezbolá continuaron sus ataques contra las tropas israelíes en el sur del Líbano, donde Israel ha desplegado miles de soldados a lo largo de la frontera. Las autoridades israelíes pretenden tomar el control de toda la zona del sur del río Litani, una medida que ha llevado a Arabia Saudí a instar a sus ciudadanos a abandonar el Líbano de inmediato. El jueves se interceptaron cohetes lanzados desde el Líbano sobre Haifa, en Israel. Informes israelíes confirmaron que un hombre murió y otros 4 resultaron heridos por metralla. El Líbano se ha visto arrasado por la guerra desde principios del mes de marzo, cuando Hezbolá comenzó a lanzar cohetes contra Israel para vengar el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. La guerra se ha cobrado más de 1.900 vidas en Irán y 1.100 en el Líbano. Ucrania y Arabia Saudí han firmado un acuerdo histórico de cooperación en materia de defensa, el primero de este tipo en el Golfo Pérsico. Su objetivo, el desarrollo de sistemas capaces de contrarrestar la amenaza de misiles y drones. Durante una visita a Jeddah, un mes después del inicio de la guerra con Irán, el presidente Volodymyr Zelensky declaró que Kiev pretende reforzar su papel internacional como donante de seguridad, compartiendo tecnologías probadas en combate. El mandatario también se reunió con más de 200 expertos ucranianos en la lucha antidrones, ya desplegados en Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Anteriormente, en una cumbre celebrada en Helsinki, Zelensky instó a los líderes europeos a reforzar su producción de sistemas de defensa. Sostuvo que Europa debe potenciar sus propias industrias en lugar de depender de socios externos para garantizar así la estabilidad a largo plazo del mercado energético. Muere Noelia Castillo, de 25 años, tras una larga batalla judicial por su derecho a la eutanasia. La joven española falleció en Barcelona el jueves tras recibir el medicamento para poner fin a su vida, después de que el Tribunal Supremo de España desestimara el recurso interpuesto por su familia, cuando un organismo médico de Cataluña aprobara la solicitud de eutanasia de Noelia en 2024. Los padres de Noelia se opusieron a su decisión hasta el final y afirmaron que el gobierno español había abandonado y fallado a su hija al permitir que muriera. El caso ha suscitado mucha atención y polémica en España, con opiniones divididas. Creo que ha sido un fallo de la sociedad, del sistema y de todo, porque vamos a ver, una eutanasia, yo lo primero es respetarla, es su decisión, es respetarla, no cabe duda, pero creo que hay la eutanasia para ciertos momentos, ciertas personas que están totalmente, pero si la sociedad lo hubiera cogido, médicos, psiquiatras, quien sea, yo creo que se podía haber salvado. Mi opinión personal mía, era su vida, ella tomó su decisión, con lo cual para mí tiene que ser respetable. Es ponerse en la piel de otra persona, el sufrimiento de otra persona, y para mí es eso. Noelia Castillo padecía una enfermedad psiquiátrica desde que era adolescente e intentó quitarse la vida en 2 ocasiones. Las lesiones que sufrió en su segundo intento de suicidio en 2022 la dejaron sin el uso de sus piernas y en silla de ruedas. España es uno de los 9 países europeos con leyes que permiten a las personas que sufren un dolor crónico e insoportable acceder a la muerte asistida. María Kolesnikova, líder de la oposición bielorrusa, se encuentra ahora en Berlín tras pasar casi 5 años y medio en prisión. Mientras estaba detenida, le fue concedido el prestigioso premio Carlomagno, que solo ahora ha podido recibir. Euronews ha hablado con ella sobre el futuro de su país. Welche Entwicklungen machen Ihnen Hoffnung in Belarus und welche machen Ihnen Sorgen? Wenn man denkt und spricht über Zukunft, es gibt große Sorgen. So dass Belarus kann ihre Souveränität verloren und es ist ganz nah eigentlich, weil ökonomisch wir sind nicht mehr so unabhängig als früher und das ist eigentlich
ein Teil, es ist Ergebnis von Sanktionen. Wenn die Sanktionen ganz starkes Druck auf Lukaschenko machen, der kehrt sich nach Russland. Und Russland hat natürlich profitiert dafür, dass Belarus keinen Kontakt mit EU hat. ¿Pero qué hay de la mayoría de la población de Bielorrusia? ¿Se inclinan hacia la UE o hacia Rusia? Es gibt jetzt eine riesige russische aggressive Propaganda in Belarus und es ist vielleicht sogar viel gefährlicher als Sanktionen, weil es ist schon 5 Jahre vorbei und es gibt jüngere Generationen, die haben 2020 und Proteste nicht mitgekriegt. Sie wissen jetzt nicht mehr, was ist das, was ist was. Und Gefahr ist, dass in noch ein paar Jahren oder noch 5 Jahren, es würde schon mehrere Generationen sein, die würden überhaupt nicht verstehen, was EU ist und was demokratische Werte ist. Por lo tanto, la UE debe comunicarse con Lukashenko y defender claramente sus intereses. Und wenn man nicht mit Lukaschenko keine Gespräche wollen, irgendwann kommt die Zeit, der Staat Lukaschenko, die müssen mit Putin sprechen. Und das ist, finde ich, viel schlimmer. María Kolesnikova cuenta con el apoyo de Europa. Espera que el compromiso y la solidaridad refuercen a largo plazo el camino hacia una mayor democracia e independencia en Bielorrusia.